Azul, Assalamu alaikum, bienvenidos a todos a este encuentro, encuentro con Pedro Timón que vamos a tener aquí, poder ver cine, documental, él nos va a explicar un poquito mejor de esta parte, él es el experto, pero quería antes presentaros a Pedro Timón, es historiador, especialista de patrimonio cultural e inmaterial, autor del Atlas. También ha sido comisario de la primera semana de la diversidad cultural de Melilla y nos va a presentar unos documentales muy interesantes de nuestra cultura, de la rifeña, muy bien elaborados, que pertenecen a la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh y que se ha producido por la Fundación Euroárabe. Estos documentales, la verdad que yo solo he visto unos cachitos así mientras entraba y ya de por sí llenan, pero que sea Pedro quien nos va a explicar muchísimo lo que va a pasar y agradeceros vuestra presencia, muchísimas gracias. عفاكم ثوسيم ذنيتا رخوان غزا شوية جن بلكولا جن سيني أمازيغ مرة تقاليدنا نتمازيغ تمانين زما أنس نعاود أنادف دي مرة تقاليد ممشي نتو غنتعيش دير وقفني دي عرفنا كي نغذانيتا بيدرو تيمونتا يغراخ مرة مناياخ مرة تقاليد سويني هذا نغي شرح مرة من غنزارخو دبيديوات يغاقنرخو. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Pues muy buenos días a todos y a todas, a los que estáis aquí presentes, también a los que nos ven a través del streaming. En primer lugar, por supuesto, felicitar el Yenayer, feliz 2972, y también agradecer a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y a la Dirección General de Relaciones Interculturales, a Elena Fernández Treviño y a Rafa Robles, pero también a todos y a todas los compañeros y compañeras que desde hace muchos meses están dedicando su tiempo y su esfuerzo trabajando en este programa tan completo por el Año Nuevo Amazigh y por el resto de acciones y proyectos del Grupo Promotor de la Lengua y Cultura Amazigh en Melilla. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de ver dos documentales que abordan muy directamente el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad amazigh. Supone el conjunto de esas tradiciones, costumbres, rituales, oficios tradicionales, gastronomía, música y danza tradicional, la tradición oral y todas las particularidades lingüísticas del tamazigh, que en esencia suponen lo representativo, lo identitario, los elementos cohesionadores transmitidos de generación en generación desde tiempo inmemorial. Como he comentado en otras ocasiones, el estudio del patrimonio cultural inmaterial desde época reciente ha supuesto un cambio de paradigma en la construcción del patrimonio en sí. De lo monumental y exquisito se ha pasado a lo singular, a lo natural, de lo extraordinario a lo ordinario, de lo remoto, antiguo o pasado a lo contemporáneo, reciente y presente, de lo material a lo procesual o intangible, de lo elitista o experto a la ciudadanía y a la sociedad civil, y de los estados, naciones e instituciones a lo comunitario y compartido. De los distintos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial de estos dos documentales que vamos a ver, se van a abordar concretamente el relativo a los conocimientos y técnicas tradicionales, a esos oficios artesanos, a sus destrezas y conocimientos asociados que transforman el territorio y significan y conectan los paisajes. Y por otro lado, las manifestaciones musicales, la música y danza tradicional que tan arraigadas están en la colectividad de las comunidades amazigh. Ha sido muy sugerente y evocador que las presentaciones de ayer tarde precisamente los discursos orbitaran entre la oralidad, el discurso de la palabra hablada y la importancia fundamental de las mujeres como transmisoras, generadoras y protagonistas indispensables de este patrimonio intangible, que en los documentales que vamos a visionar hoy se reafirma el hecho de que son ellas, vosotras, protagonistas empoderadas a su manera en un contexto en ocasiones difíciles, cuando no hostil, y son las perpetuadoras de estas riquezas milenarias.
Conocimientos todos ellos transmitidos intergeneracionalmente de abuelas, tías, madres, vecinas y amigas, a nietas, sobrinas e hijas que, sabiéndose partícipes de esta herencia trascendental en un mundo cada vez más uniformizado y globalizado, perpetúan un legado garante de la diversidad cultural y de los símbolos que las identifican. Elementos como la voz, la indumentaria, la joyería, los oficios o los rituales que veremos a continuación apelan a todos nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, en torno a un acontecimiento embriagador. Todo ello supone un patrimonio cultural inmaterial que trasciende al mero interés antropológico o etnográfico, a la vez que alude a lo atávico, a lo que nos iguala a todos los seres humanos. Veremos que algunas de estas tradiciones se circunscriben especialmente al ámbito rural, pero conscientes de los medios del siglo XXI, estas mujeres, sobre todo, se van a valer de todos los medios necesarios para trascender las barreras y fronteras físicas, políticas o pandémicas, para alcanzarnos de pleno a nosotros, una sociedad melillense diversa, híbrida y mestiza. Pero vamos a ver cómo también estos trabajos nos transmiten motivos para la esperanza, al ver cómo las nuevas generaciones también asumen estos saberes y esta herencia y los hacen suyos, perpetuándolos, pero también adaptándolos y transformándolos para llegar más lejos y a más gente. Por último, una reflexión sobre el patrimonio cultural inmaterial, sobre la importancia de poner en valor el acervo intercultural melillense, darnos cuenta de lo afortunados que somos para conocernos mejor, reconocer a los demás, encaminarnos al progreso a través de la educación y que sea una educación cuyo resultado más inmediato sea el respeto a la diversidad, a lo diferente y a las posibilidades infinitas de enriquecernos con ello. Esta riqueza se nos presenta como una gran apuesta para el progreso. El refuerzo de vínculos familiares, comunitarios, sociales y vecinales, el reconocimiento de la experiencia de los mayores y la transmisión intergeneracional, la resolución mediada de conflictos y, de nuevo y fundamentalmente, el papel protagonista de las mujeres, la interacción social e hibridación cultural, la promoción de actividades económicamente sostenibles o el respeto al medio ambiente son solo algunos de sus valores intrínsecos que permiten a una sociedad como la melillense, y yo lo extendería a una sociedad como la rifeña, avanzar hacia adelante con confianza y optimismo. Poniendo en valor el patrimonio cultural y material de la comunidad amasig y, por extensión, el de Melilla, conseguiremos reapropiarnos de nuestra historia, reeducarnos en la cultura de la paz, estrechar lazos y alianzas culturales a ambos lados del estrecho y construir un frente común, cultural y social que nos cohesione y refuerce nuestra convivencia a medio y largo plazo. Y sin más dilación, voy a dar paso a los documentales. Muchas gracias. Lo primero que te voy a decir, qué mal me siento al haber comprado esa alfarería por tan poco dinero en Marruecos, después de verlo. ¿Nos ha pasado un poco eso que es decir, madre mía, y yo que pagaba a 20 euros, ¿no? 100 euros, que son 2, 3 euros, por esa misma cosa, ese mismo arte, y cuando lo he visto ya un poco, muchísimo patrimonio material, que por ahora hemos visto unos detalles, ¿no? Sí, unas pinceladas. Unas pinceladas. Cuéntanos un poquito, bueno, un poquito de todo lo que ves tú como historiador, tú como, bueno, experto en el patrimonio y en este caso en nuestra cultura amasig. Pues sobre todo yo creo que lo más interesante a resaltar, que pese a lo que estamos hablando de conocimientos ancestrales, milenarios, transmitidos de generación en generación durante siglos, están totalmente presentes y vivos y nos rodean en todo el contexto que tenemos alrededor de la ciudad de Melilla, ¿no? Y estos conocimientos también tienen una pervivencia a futuro, porque las nuevas generaciones de mujeres, sobre todo, que son las encargadas de perpetuar todos estos saberes y esta herencia trascendental, pues ha conseguido que pervivan a día de hoy. En el caso de la cerámica también
promovida y apoyada a nivel institucional, porque como sabéis en Marruecos pues hay incluso un ministerio de la artesanía, y luego también con esa trascendencia internacional de toda esa artesanía ya desde tiempos, desde los años 60, de los años 70, todo el trabajo de la lana, de los quilim, el trabajo del cuero, el trabajo de la madera, ha trascendido las fronteras del norte de África y de la zona del Magreb, y se valora y se considera en todo el mundo. Y la cerámica no es una excepción. Y es muy ilustrativo este documental porque podéis ver ese proceso de trabajo interminable. Son 7 días que vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito y que sobre todo sirven para evidenciar, como tú bien decías, la dureza, ¿no?, de ese trabajo, y que nosotros, que pues prácticamente todos podemos tener objetos cerámicos que han aparecido en el audiovisual, pues también la valoremos más. Y en el caso de la música y la danza tradicional, pues también habéis visto ese recorrido panorámico, ¿no?, y geográfico por todo Marruecos, y la concomitancia, los puntos en común de regiones que parecen muy distantes, ¿no?, de la zona de Alucemas, la zona del Sáhara, o la zona del Atlas, o la zona más cercana a Melilla, y cómo hay esos puntos en común, y cómo al final también el hecho narrativo, lo que quieren transmitir esas mujeres son esas vivencias cotidianas, esos sinsabores, también esas alegrías, ¿no?, los asuntos relacionados con el amor, también el hecho espiritual o religioso, pero sobre todo muy centrado en el aspecto cultural y cotidiano. Hablábamos de amor, que yo desde mi cultura pues entiendo que es un poquito, hay algunas palabras que son un poco tabú, ¿no?, que en este caso pues el te quiero, el amor, lo puedes expresar, o sea, lo puedes sentir, pero quizás es más complicado expresarse en ciertas culturas, y en este caso la música es un puente para ellas, para ellos incluso, y me ha extrañado muchísimo, bueno, me ha extrañado no. Otra cosa de las que tienen todas en común es que la mujer, el tema de la mujer como cantante, digamos, no está muy bien visto. Entonces, digamos que todas los pueblos de Amazigh, quizás porque en otros pueblos no, por ejemplo, yo conozco en Rabat, en Casablanca, y bueno, que están un poquito más liberados, pero los Amazigh como que todavía queremos preservar eso en la intimidad y que está mal visto. Yo pienso, y sobre todo si se ve el documental creo que se aprecia bastante bien, sobre todo creo que lo que está mal visto es dedicarse a ello profesionalmente, ¿no?, que se ha considerado que era una actividad, un patrimonio que formaba parte de la intimidad familiar o social o comunitaria dentro de los valles, de las tribus o de los poblados en los cuales se daban estas manifestaciones de patrimonio cultural e inmaterial, y en ese proceso, que yo creo que es una inercia que ocurre a nivel global de empoderamiento de las mujeres, ellas son conscientes de que es un patrimonio a preservar y a difundir. Entonces es cuando toman las riendas de sus vidas y deciden, como comentaba en el documental, desde los años 60, desde los años 70, algunas ya están grabando todas estas canciones y se van a empoderar, y las nuevas generaciones toman el testigo también, como hemos visto al final, incluso con esa fusión con otras músicas, pero que no es nada extraño, también le ocurre al flamenco, incluso a música tradicional y folclórica del norte de España ya se está fusionando también con otras músicas, con ese objeto también de hacer llegar el mismo mensaje pero mucho más lejos. No sé si quiere alguien del público preguntar también sobre alguna cuestión. Yo le estoy lanzando aquí preguntas, pero que podéis levantar la mano y os doy la palabra. Los colores. ¿Es un patrimonio inmaterial nuestros colores? Porque ya no hablo de la bandera, ¿no? Hablo de ese color tierra, de ese color casi negro, pero no verdoso. ¿Se puede considerar eso patrimonio inmaterial, tú como experto? Pues sin lugar a dudas lo que sería el color, el pigmento en sí, no podríamos definirlo como patrimonio inmaterial, pero su simbología, lo que significan, por supuesto que lo es.
Y al fin y al cabo, como hemos visto, por ejemplo, en el tratamiento de la cerámica, esa decoración, pues imaginaros que esos saberes pues pueden venir desde hace siglos, incluso milenios, ¿no? A mí muchas veces viendo estos documentales me recuerda cuando estudiaba en historia el Neolítico. Y estamos hablando del 6000, 7000 antes de Cristo, y prácticamente el procedimiento de elaborar y las técnicas para elaborar estas cerámicas apenas han cambiado. Fijaros en el torno que usan, que ni siquiera es un torno por procedimiento mecánico, ni a pedal, o sea, ya por supuesto ni eléctrico ni nada de eso, pero es una técnica antiquísima. Y la decoración también tiene esa simbología, probablemente profiláctica o probablemente también para proteger al dueño de esos objetos. Por último, aquí tienen... Bueno, es una apreciación muy interesante y quizás escapa a mi capacidad de reflexión por darte una respuesta concisa, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de una cultura o de manifestaciones culturales, también tendemos, aunque sea algo muy concreto, una cultura muy concreta, tendemos a uniformizar y queremos dar una imagen homogénea de esa cultura. Y evidentemente, pues como tú muy bien has dicho, el carácter multiétnico de la cultura masij es muy evidente. Y en concreto, en el documental de la cerámica en parte se veía, pero sobre todo en el de la música tradicional de las mujeres imeziguen de Marruecos, pues la diversidad era absoluta. Y también, si os fijáis, no solo étnica, sino también cultural, de las tradiciones, de las costumbres, en la indumentaria, es como un catálogo absoluto de toda la indumentaria tradicional amasij en la zona del Magreb. Efectivamente, lo comentaba en mi presentación, que sobre todo las sociedades occidentales estamos embebidos en este mundo globalizado y cada vez más uniforme. Si os fijáis, pues no hacemos más que asumir y reproducir los estándares de una cultura globalizada.
Y precisamente el estudio y la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial pretende combatir eso, y la UNESCO, pues, a través de numerosas iniciativas y directrices, pone el énfasis no solo en la preservación y protección del patrimonio cultural inmaterial, sino también en la apuesta decidida por la diversidad cultural. Es decir, la gran riqueza del ser humano también es que somos diferentes unos de otros, y que según el contexto en el que vivamos y según el momento en el que vivamos, pues desarrollamos una serie de culturas propias y a veces pues incluso que conviven en un mismo espacio, como en el caso de Melilla. Entonces, me parece muy acertada tu apreciación, porque en los países occidentales, en concreto en España, en el ámbito de la artesanía el panorama es desolador, porque muchos maestros artesanos de distintos ámbitos, el trabajo del esparto, el trabajo de la cal, el trabajo de la madera, el construir barriles, cualquier cosa que hace prácticamente 50 años todavía seguía en vigor, pues hoy en día ya no han encontrado forma de perpetuar, porque las nuevas generaciones se han desentendido, no han encontrado, porque en el fondo también no hay posibilidades reales de vivir de esos trabajos. Pero si hubiera quizá un apoyo más decidido de las instituciones, y no solo a nivel político, sino también a nivel educativo, sobre las posibilidades de adquirir esas destrezas y esos conocimientos, pues probablemente no se perderían. En ese sentido, la UNESCO lo deja bastante claro. En cuanto al concepto de patrimonio cultural inmaterial, nunca podrán ser manifestaciones que atenten contra los derechos del hombre y de la mujer, de la igualdad, contra los derechos de los animales, ni contra el medio ambiente. Entonces, tradiciones que atenten contra cualquiera de estas de estos puntos inamovibles que obviamente pues han sido consensuados por todas las naciones que participan dentro de la UNESCO, pues no entran a formar parte. Por eso también se han producido procesos de adaptación en muchas tradiciones, es decir, cofradías que antes solo eran, por ejemplo, en el caso español, cofradías pues sí, que eran solamente masculinas, pues ya se han ido abriendo. Me viene a la mente el Misteri d'Elche. El misterio de Elche, pues es esa celebración en la Basílica el 15 de agosto por la Ascensión de la Virgen, que eran solo que es netamente masculina. Incluso el papel de la Virgen lo hacían niños. Entonces, pues son también los colectivos de mujeres en esos contextos, pues también pues en ese proceso global de empoderamiento, pues también alzan la voz y dicen, bueno, nosotras también tenemos algo que decir, nosotras también queremos participar, nosotras no queremos estar solo en la sombra, porque eso sí, en la parte pues más visible o en la parte ceremonial están los hombres, pero las mujeres sí que están detrás, trabajando en todo lo demás. Entonces, claro, ahí es donde se plantea un poco el debate. Y en el caso concreto que tú decías de estas nuevas cantantes de la música tradicional amasij en Marruecos, yo creo que el desafío ha sido doble. Por un lado, desafiar esos convencionalismos sociales, culturales o familiares dentro de sus propios contextos personales, y por otro lado también el desafío de dedicarse a ello profesionalmente. O sea, yo creo que el desafío ha sido doble. Porque antes, cuando este tipo de música tradicional pues se daba en esos contextos, pues reuniones de mujeres o unas determinadas festividades, pues bueno, se permitía. Pero claro, cuando han querido salir de ahí, ha sido cuando se han enfrentado
la discriminación, ¿no? Y el rechazo. Entonces, justo en este momento se está planteado el debate, ¿no? Que me parece muy interesante y muy necesario. Y entonces yo creo que la clave está ahí, que por un lado pues todo lo que se considera patrimonio cultural y material que atenta sobre los derechos del hombre, la mujer, el medio ambiente, los animales, pues eso no se contempla y luego pues en esas manifestaciones en las cuales la mujer tiene mucho que decir, por supuesto en el tema de la música indudablemente de la cultura masig, pues está en ese proceso, ¿no? de hacerse ver, de hacerse valer y de empoderarse. Bueno, no olvidemos de la cultura masig, es un matriarcado. O sea, partiendo de esa base, pues claro, y no solo estos oficios artesanos y tradiciones musicales, sino muchas más cosas giran en torno a la mujer. Lo que pasa que luego, claro, han venido esas otras influencias, esos otros discursos que han tratado de limitar, minimizar, incluso anular, ¿no? esos papeles de la mujer en la cultura tradicional amasig. Y en ese sentido, pues yo creo que vuelven gracias a, como comentaba, a esta puesta en valor y sobre todo a la valentía, ¿no? También de todas estas mujeres que se asocian, que quieren romper la norma, que se rebelan contra sus padres. ¿Sabes? Una decía, pues mi padre no quería tal. Bueno, ayer también lo veíamos, ¿no? En la sesión de ayer por la tarde. Entonces, efectivamente se produce este cambio y este desafío que yo creo que todavía está por llegar mucho más lejos. Sí, claro. Sí. No, por supuesto, Sí, muy perfecto. interesante, sí, justo es lo que buscamos. Buscamos un poquito que participéis todos. Creo que le estaba preguntando a Pedro que bereber también viene etimológicamente de bárbaros, y los bárbaros supuestamente, pues generalmente eran también pues pelirrojos, cosas así, ¿no? Entonces por ahí, no, sí, dime. Por eso. Estuviera fuera del imperio. Por aquí querían también. Sí.
Es un tema muy interesante el que planteas y, a ver, la cuestión es que si en el seno de la comunidad, si la comunidad de artesanos, de alfareros, ellos por decisión propia deciden innovar y probar nuevas formas o nuevos motivos decorativos, no deja de ser legítimo. Quiero decir, ellos en su inercia o en su motu propio de producir, deciden innovar. Y eso es perfectamente legítimo, porque el patrimonio, no hay que equivocarse, que el patrimonio cultural inmaterial no es algo inmutable, no es un monumento, no es una pirámide. Es decir, el patrimonio cultural inmaterial, uno de sus elementos definitorios principales es que está vivo, que cambia con las sociedades que lo producen. Y en concreto la artesanía, también precisamente políticas conservacionistas a nivel institucional, ayuntamientos, cabildos, diputaciones, etcétera, que de repente ven, uy, esta tradición, esta forma de celebrar la Semana Santa o la romería de la no sé qué, porque hemos visto un vídeo, una grabación en cine del 1940 y esta es la esencia más pura y más tal. Es un error, porque si las propias comunidades, que al fin y al cabo son quienes deciden lo que hacer con el patrimonio cultural y material, no están interviniendo, pues si deciden perpetuarlo, conservarlo tal cual, si deciden ampliar nuevas formas, etcétera, etcétera, es perfectamente legítimo. Es decir, ¿por qué una cosa es la esencia? ¿Por qué es más antigua? Es que en el patrimonio cultural y material no se miden esos mismos parámetros por los que se mide el estudio del patrimonio histórico, artístico o monumental. Entonces hay que, pues sí, por supuesto que se debe documentar, es decir, pues están estas formas que son pues este procedimiento de trabajo más antiguo, lo mismo que la incorporación pues a la hora de trabajar también de distinta maquinaria o de elementos eléctricos, pues claro que es legítimo y se da y es igualmente un producto artesano. Porque el patrimonio inmaterial son esos conocimientos, procedimientos, destrezas que se han transmitido intergeneracionalmente. Y el hecho de innovar y el hecho de ampliar es perfectamente legítimo, porque al fin y al cabo también, ¿por qué lo hacen? Para vivir de ello. Funcionales, exactamente. Sí, que será un consejo regulador o algo así. No, en ese caso, claro, ahí sí te doy la razón, porque si efectivamente los mayores, que son los que tienen esos saberes tradicionales y en la forma y manera en la que trabajar la cerámica, no transmiten sus conocimientos, ahí se produce una ruptura. En ese caso sí, y yo creo que ahí igual la clave
podría estar en implicar a esas personas mayores dentro del circuito educativo, de alguna forma. En formación no reglada, por supuesto, no hace falta meterlos en colegios o en institutos, sino de alguna forma el conseguir que sean cómplices a través de talleres, a través de conectando a estas personas mayores con las nuevas generaciones, aunque no sean de su familia, y que de alguna forma transmitan esos conocimientos. Yo siempre creo que la educación es una herramienta fundamental, ¿no?, en estos casos, y yo creo que podría darse a través de ahí, ¿no? En qué forma ganarse. Pues bueno, pues al principio pues existen esas reticencias, pero bueno, los acercamientos, pues normalmente hacerlos, pues no llegar como una pisonadora tampoco, es decir, bueno, pues hacerles ver la importancia y trascendencia de transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones, y dentro de sus familias pues han encontrado a las personas para hacerlo, y vehicularlo a través de proyectos educativos. Sí. Sí. Muy bien, pues yo creo que damos por concluida. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Pedro, por también resolvernos dudas, por traernos estos magníficos documentales, y nada, vamos a seguir indagando aún más en todo nuestro patrimonio y todo lo que nos queda por aprender, porque yo cada vez que veo una cosa así, cada vez aprendo algo, aunque yo sea de la cultura, aunque supuestamente las abuelas nos han dicho cosas, pero siempre hay más, ¿no? La última pregunta, porque ya me quedo con la gana de saber. Sí, efectivamente, y además, como bien habéis visto, eran solo dos ámbitos de patrimonio cultural y material, muy concretamente uno centrado en la artesanía de la cerámica y el otro sobre la música tradicional, y sobre todo pues que quede muy patente esa importancia fundamental de las mujeres en la transmisión y en la perpetuación de esos saberes. ¿Lo podemos ver en algún sitio aparte o lo sí, están en la página web? Bueno, están en el canal de YouTube de la Fundación Euroárabe, para quien quiera verlos,
y también quedarán colgados, cuando esté el vídeo también colgado de la sesión de esta mañana en el canal de YouTube de la Consejería, también estarán puestos los enlaces debajo para quien quiera y tenga interés en verlos detenidamente o volver a verlos, pues lo podrán ver ahí. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos por participar. Os recuerdo que esta tarde a las 6 tenemos una charla también con Mohamed Hamou en el Salón de Actos de la Consejería, que es un orador excelente y que también nos va a hablar sobre literatura amasí. Muchísimas gracias.